Yo le escucho solo una voz cuando el taita dijo, Zaire, el tambor. Y el tambor es también una medicina, ¿no? El tambor te conecta con los latidos de tu corazón, barridito, todo, donde si tú sientes dolor, la más carga, vas pasando de arriba hacia abajo hasta tus pies. El diagnóstico médico, solo me quieren sacar mi útero, mi endometrio está bien, porque me hicieron un montón de exámenes. Y lloraba, y él me dijo, ¿y dónde está tu coherencia? Tito, es la radiografía. Cuando tú te haces una limpia con el cuy, pues en el cuy te sale todo. Pasas de tu cuerpo a la persona y aparte que el cuycito absorbe eso, es como una radiografía. Cuando tú le abres, empiezas a abrir el cuycito, sacas del cuero, en el cuero está todo lo que es de enfermedades energéticas, espirituales. Estamos con Emma, terapeuta ancestral, que ya conozco hace 2 años, dos No, años, más. tres A los años, 15 te conocí, 3 3 años. años ya. Y bueno, a mí me ha ayudado bastante. Creo que tiene bastante conocimiento así y bueno. Hola Luis, bueno, gracias por tu iniciativa. Creo que ahora es importante eh, llevar el mensaje, ¿no? Un mensaje correcto mientras podamos acerca de lo que es la medicina ancestral, la sanación, las medicinas alternativas. Y gracias, gracias por... Bueno, Emma, cuéntame cómo empezaste con el mundo de la medicina y eso. Bueno, el mundo de la medicina, yo creo que hay personas que ya llevamos como ese don de sanación en la sangre, ¿no? Pero empezó más o menos hace 10 años con mi proceso de sanación. Primero, creo que casi todas las personas, ya, creo que siento y creo que muchas personas que estamos en este camino de la sanación, viene primero desde la sanación nuestra. Cuando uno ya pasa la experiencia, uno aprende a vivir muchas cosas, a sanar, es cuando tú encuentras tu propósito de vida también. Lo mío, te voy a contar así resumidamente, hace 10 años pasé una situación muy dolorosa en mi vida y esto me trajo también una enfermedad física que me acompañó mucho tiempo y fue a raíz de mi divorcio. Entonces, en mi divorcio había dos opciones y eso me aclaró mucho en aquel tiempo un psicólogo que me ayudó y me ayudó con una terapia de autoestima. Entonces él me dijo, no, tienes dos caminos. Seguir en tu zona de confort, en el victimismo, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? O salir adelante. Pero sentía que había algo más, ¿no? Que había muchas cosas que sanar y ahí empezó primero mi proceso de sanación. Mi proceso de sanación, de perdonar y todo duró casi 5 años y de ahí empecé a buscar también el conocimiento en las terapias. Primero para mí y de ahí también fui buscando las terapias que en mí resultaron, ¿no? Que dieron como que esos resultados más rápidos y esas empecé a estudiar, a buscar el conocimiento y aplicarlas con mis pacientes. Por eso yo por lo general me enfoco, no es que no tengo pacientes hombres, sí, pero me enfoco más en las mujeres. Siento que de una o de otra forma la mujer cuando está en estas situaciones de vulnerabilidad necesita ayuda. ¿Recuerdas cómo fue tu primer paciente? Mis primeros pacientes en realidad fueron aquellos que eran como ese conejillo de India, que ya te mandaban y te decían, tienes que hacer con 5 pacientes tal cosa. Entonces, primero empecé por mi familia, por mis hijos, por mis hermanas. Ellos fueron mis primeros pacientes. Y luego ya empecé a buscar amigas, personas que, incluso las que venían ya como pacientes de, que te digo, de mi práctica, entonces ellas me empezaron a recomendar a más pacientes y así fueron llegando y fueron llegando. ¿Cuál ha sido el caso más extraordinario así que te ha pasado con Pucha. tus pacientes? Cada ser es distinto, cada historia es distinta, pero ha habido, ¿qué te digo? O sea, ha habido pacientes súper fuertes de trabajar que me enseñaron a mí también esa fortaleza
ir descubriendo como qué más puedes hacer, ¿no? Si yo te hablo de, no sé, o sea, suponte casos fuertes, como tú me dices, muchas mujeres que viven violencia, pero violencia, violencia, ¿no? Ahí yo también me identificaba y decía, wow, gracias universo, porque lo mío no fue tan fuerte. Hay personas que viven cosas peores, ¿no? Pero entre los casos más fuertes que yo te puedo decir que a mí me han marcado y que muchas veces en ese momento no sabía ni qué hacer, es ya en el camino de la medicina ancestral, cuando ya tú manejas pacientes que tienen energías que ya no son nuestras, ¿no? Que ha pasado ya muchas cosas en su vida y ya podemos entender que sí hay energías que se apoderan de ya de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, o pacientes que ya su espíritu ya ni siquiera quiere estar en su cuerpo. Entonces hacer volver a ese espíritu que vuelve a ese cuerpo, o sea, son experiencias bien, bien fuertes, digamos, pero ya eso ha sido en la medicina ancestral. ¿Y nos podrías contar más o menos cómo fue alguna? A ver, te puedo contar te puedo contar de un chico y por eso te digo, muchas veces, o sea, uno sí tiene que estar bien preparado, ¿no? Este chico fuerte, corpulento, alto, ya verás que yo no soy tan alta, entonces yo siempre digo, nuestro cuerpo espiritual, nosotros como guías, como sanadores, tenemos que estar muy preparados energéticamente y espiritualmente, porque muchas veces la fuerza física puede ganarte, en físico alguien te puede ganar en fuerza, porque estas personas que tienen este tipo de casos, yo me he dado cuenta, o sea, sacan una fuerza requete extraordinaria que no sabes de dónde, o sea, pueden cogerte y ¡boom!, quita de aquí. Y son las energías que están en él, no son en realidad de ellos. Este caso sí fue fuerte porque este chico yo ya le veía, uno ya va viendo, era una ceremonia de Guachumita. Entonces con él ya íbamos trabajando, ya no era su primera ceremonia, entonces en la primera uno ya sabe, pero la medicina también te va indicando hasta dónde tú puedes llegar. Cuando él vino a su segunda ceremonia, ya fue algo un poquito más fuerte, pero en la tercera ya fue cuando él ya tenía que soltar lo que tenía. Entonces, ese ha sido uno de los casos en que tienes que ponerte él tenía digamos, llamémosle una energía fuerte en él, ¿no? Y la lucha que él tenía se notaba. Luego conversamos con él, o sea, fue un caso fuerte, como te digo, él era más alto y todo. Yo suelo a estos pacientes decirle, a ver, vamos a entregarle a la madre tierra, agáchate, les hago poner prácticamente así en cuclillas para entregar todo lo que tienen a la madre tierra. Entonces ahí yo voy trabajando con ellos por el porte físico. Entonces es una estrategia que yo he visto cómo trabajar con ellos. Pero claro, yo cuando conocí la medicina ancestral me conecté mucho con la medicina, con el tabaquito. Yo le trabajo al tabaquito de muchas formas, soplando tabaco, con el rapecito que tú ya también has conocido, con esencias florales, el tabaquito. Entonces es una medicina súper amorosa, nos acompaña súper bien para poder sacar estas energías de las personas. No le gusta el tabaco a una persona cuando está en ceremonia, tú soplas tabaco, ellos se molestan. Entonces uno ya se va dando cuenta también. Y claro, él me decía, fue un trabajo así súper fuerte energéticamente, hasta que cuando este ser salió de él, fue algo, todo el mundo, ¿qué pasó ahí? Todo el mundo aterrado, ¿no? Pero él me decía que había esa lucha en él, porque este ser le decía a él, empújale, no quiero, empújale y vámonos de aquí, porque él quería salir corriendo, ¿no? Entonces era controlar esa parte y no, a ver, suelta, deja. Entonces sí fue, nos demoramos bastante, tuvimos que hacer un proceso con él fuerte, pero desde ahí él está bien, él entendió todo y luego él me contaba, ¿no? Como decía, me decía, yo me aguantaba porque ese ser me decía a mí, empújale, no le dejes, que no te sople, que no haga eso, no le dejes, no le permitas, pero como él quería su sanación, eso es lo importante de cada persona, porque uno ya siente, tu ser ya te dice,
Entonces él se entregó más a la medicina y logramos que ese ser se vaya. Logramos. Una de las experiencias más fuertes que te puedo decir. También hemos tenido con mujeres, pero con las mujeres es como que es un poco más suave el trabajo. El hombre, ya te digo, de todas maneras tiene su energía, su cuerpo físico es más fuerte que el de una mujer. En mujeres ha habido experiencias bonitas. Te puedo contar de una señora. Ella venía por una medicina acá, por una medicina que le recomendaron. Trabajo también con medicina canábica, que es parte de las plantas maestras y de la medicina ancestral, medicina enteógena, que es con la que yo me he ido especializando un poco. Desde que le conocí le amé a esa medicina. Pero ella sentía que había algo más, entonces empezamos a trabajar con ella. Le dije, la medicina no te va a hacer nada mientras tú no sanes tu realidad. Y ella era una paciente psiquiátrica, mira, ella le encerraban en el psiquiátrico cada cierto tiempo y todo. Y fue lindo cuando ella empezó su proceso de sanación, porque ella encontró el motivo real, que era un secreto que ella guardaba, que ella, recuerdo que me dijo, yo creí que este secreto me iba a llevar hasta la muerte y nunca le iba a contar a nadie. Ya trabajábamos con ella 2 sesiones y la tercera sesión ella se abrió completamente a contarme su historia, el dolor que llevaba. Y ahí nosotros podemos ver también como terapeutas como cuando tú cargas una culpa que a veces ni siquiera es, o sea, tú sientes la culpa porque eso te dijo la gente, porque aprendiste de un patrón, porque la religión nos adoctrina y te dice eso es pecado, eso está mal, entonces te guardas eso y llegas al punto de estar en un psiquiátrico. Yo a veces digo, ay, ¿cómo quisiera ir a un psiquiátrico a escuchar las historias y hacer que esta gente salga de donde está, ¿no? Porque muchas veces cargas culpas que ni son tuyas, muchas veces cargas secretos y el hablar te libera. Entonces ese día sí fue fuerte porque yo recuerdo que yo estaba acabando la terapia y yo, bueno, ahí haciendo reiki y todo, en paz, santa paz, cuando ella, pum, me coge de la mano y yo, ¿qué pasó aquí, no? Y me agarra durísimo. Entonces me dice, le voy a contar mi historia. Y cuando ella soltó eso fue mágico, porque hasta donde yo entiendo, y ya son algunos años, ella sí me ha escrito, ella igual se llevó la medicina que quería y ella nunca más le internaron. Ya. O sea, ya no volvió al psiquiátrico, dejó la medicina psiquiátrica y ella siempre me agradecía porque decía, Emma, nunca me imaginé que soltar eso, que este acompañamiento haga que yo ya no esté así, que haya dejado la medicina que yo sentía que vivo dopada, vivía mareada, vivía mal, no podía estar bien, no podía dormir y ahora mi vida es normal, ahora sé lo que es vivir. Entonces una experiencia también bonita y así te podría contar un montón ya, 7 años. Justo estaba ahí, te comento un poquito, estoy escribiendo ahora un libro con ciertos testimonios que son los que más me han llegado a mí, me han marcado. Y también esa parte, ¿no? Que tú te identificas con tu paciente y vas sanando también, porque al principio es como que, a ver, yo sané, pero hay muchas cosas que te van recordando que cuando viene una paciente y te cuenta algo y como que te mueve la herida y dices, a ver, aquí hay algo más que sanar. Entonces creo que nosotros estamos aquí para evolucionar y para ir sanando. Sanas una cosa y viene otra, o sea, no puedes decir ya estoy completamente al 100%, no. Nosotros también como sanadores seguimos sanando, seguimos buscando ayuda de nuestros maestros y seguimos cada vez tratando de dar lo mejor a nuestros pacientes. Y a través de una emoción o cualquier vivencia, ¿sí? Ujú. Que ha sido fuerte, ¿cómo se va materializando la enfermedad en el cuerpo? Verás, creo que nosotros ahora no hay mucha información y no tenemos conciencia. Mucha gente que llega acá ni siquiera sabe que tiene un cuerpo. O sea, nosotros creemos que somos esto, lo que nos han enseñado, es lo que yo digo ahora. Desde niños nos enseñan en la escuela, ¿no? ¿Cuál es para qué está aquí un ser vivo? Te dicen a nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero nosotros estamos para más cosas aquí.
cómo nuestro cuerpo, yo creo que nuestro cuerpo físico es lo último que tenemos, nuestro caparazón, y de ahí tenemos nuestros cuerpos etéricos, los que no vemos, y son a los que nunca le tomamos en cuenta, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual. Entonces nos alejamos tanto de ellos que nuestro cuerpo físico es como esa alarma, digo yo, que te está diciendo, mira, algo pasa ahí, algo pasa ahí. Entonces es difícil entender y creer esto. Yo sí he visto en muchos pacientes que, y en mí mismo, o sea, pude ver que mi enfermedad física que yo tenía, yo llevaba años conmigo y no había diagnóstico médico, porque sí buscaba el diagnóstico médico, pero es como que tu cuerpo te dice, a ver, aquí tienes que sanar esto. Para nosotros en la medicina holística, en la medicina ancestral, entendemos que cuando tu cuerpo físico ya tiene una enfermedad, es porque tu cuerpo espiritual está enfermo, tu cuerpo energético está bloqueado, tu cuerpo mental no está bien. Y cada enfermedad para nosotros viene de una emoción que no has podido gestionar, que no has podido aceptar, que no tomas la responsabilidad y simplemente no queremos aceptar o nos callamos, nos guardamos. Y eso te digo, el hablar, el decirlo, con eso ya es un gran paso, nos libera. Y la enfermedad física también se va. Y por ejemplo, ¿cuál es el cuerpo más útil? Así, por el primerito que, digamos, cuando yo tengo algo fuerte, el primero que se empieza a contaminar, por así decirlo, para bajar al cuerpo físico. Es que depende cada persona. Hay personas, o sea, cada ser es distinto, ¿no? Entonces, no puedes decir, este es el que empieza y no, porque hay gente que dañó supongamos, hablando del cuerpo energético, bloqueó y le viene una enfermedad. Y lo espiritual casi, ahora el mundo no está conectado con lo espiritual, sino con todo lo material, ¿no? Estamos viviendo una vida solamente física aquí, de que tengo que hacer esto, de que la vida para nosotros, no buscamos en realidad nuestro propósito de vida. Ahora el ser humano, ¿cuál es el propósito de vida? Tengo que estudiar la escuela, luego tengo que seguir el colegio, luego tengo que estudiar la universidad. Como ya soy profesional, tengo que trabajar, tengo que comprarme un carro, una casa, una finca y así. ¿Y eres feliz con eso? Está comprobado que mucha gente tiene un montón de dinero, pero no es feliz. Entonces no encontramos nuestro propósito de vida. Entonces no es como que, mira, es como decir, cuando mis tres cuerpos no están bien, los principales, el físico ya me lo está diciendo. Y hay mucha gente que vive en los hospitales. Personas de la tercera edad solo te dicen, es que me fui al hospital, es que tengo la cita con todos los especialistas. Y en vez de disfrutar su jubilación, su vejez, está ahí, llega al hospital. Y hay médicos que te dicen, o sea, no tengo nada en contra de la medicina tradicional. Hay médicos que ya se han abierto a este mundo y psicólogos, yo tengo pacientes psicólogas, pacientes médicos que vienen, que ya entienden, y hay unos con los que se trabaja de la mano y se trabaja lindo con el paciente, porque lógicamente si el paciente ya tiene una enfermedad física, toca ayudarle también a su cuerpo, pero trabajar de la mano es distinto. O sea, habría enfermos que se sanan, pero acá nosotros vemos que el enfermo cada vez se enferma más. Llega al hospital, es que tengo migrañas y termina luego con gastritis, con esto, con el otro, por tanto medicamento, pero nunca entran a esta otra parte, a la parte emocional del ser. ¿Y cuál sería el mejor consejo que nos podrías dar a todos para equilibrar todos los cuerpos, enfermarnos lo menos posible? Mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo pienso que ahora en la gente adulta es más difícil llegar con esta información. Yo pienso que hay seres que ya vienen despiertos y desde jóvenes están buscando esta información y están escudriñando y están buscando, pero en un paciente adulto es más difícil trabajar. Ya viene con ese patrón y es como que ya lo último, o sea, ya no tengo opción, ya los médicos me dijeron tiene que morir con esa enfermedad,
ya usted no puede sanarse y ahí buscan algo alternativo. Entonces, yo pienso que esta información debe llegar a los niños y a los adolescentes para que ellos ya vayan, ellos son como una esponjita, al menos los niños, ¿no? Cuando ellos ya tienen esta información, vamos a tener adultos sanos. Yo no sé si a futuro, en los años, tal vez se pueda cambiar un poco esto, enseñar en las escuelas a identificar más cosas, porque hay cosas más importantes. En la escuela te enseñan, no vamos a estudiar el cuerpo humano, a ver, el aparato este, el aparato otro, el aparato digestivo y todo, pero no te enseñan algo más, digo yo que sería hasta más productivo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto para tratar de llegar con esta información a los niños, pero bueno, estamos ahí en proyecto porque es un poco difícil, te cierran las puertas, pero bueno, ahí vamos a perseverar, ¿no? Yo tenía una hemorragia, o sea, mi útero estaba enfermo y es como que yo a mi útero no le quería escuchar. Porque sabía, ¿no? Ahora soy sanadora también de útero, hago sanaciones uterinas. Entonces, yo entiendo que mi útero me estaba dando las señales, pero que yo no les sabía escuchar. Porque la sanación emocional no es fácil. No es fácil aceptar las cosas, no es fácil tomar la responsabilidad de uno que también tiene. Y todo lo que moleste en una mujer físicamente, que sea hablando de sus mamas, de su útero, va a ser eso, la feminidad herida. Y es difícil también aceptar eso. Entonces, a mí me causó esto una anemia súper fuerte. Yo tenía una anemia en grado 14. Recuerdo que tengo una tía también que es médico y ella me decía, ya deja de ser irresponsable, estás a una uña, me decía, le recuerdo tan clarito, estás a una uña de que te dé una leucemia. Entonces, ¿cuál era la solución que me daban los médicos? Que yo me saque mi útero. Pero yo les decía, ¿por qué me voy a sacar mi útero si mi útero no tenía quistes, no tiene miomas? O sea, yo sé que si un día nos toca llegar a sanarnos con la medicina tradicional, porque ya dejamos ganar la enfermedad, toca hacerlo. O sea, nos toca hacerlo, no vamos a ser irresponsables. Pero yo les decía, ok, ya, yo me saco mi útero y ¿cómo sé qué tenía? O sea, ¿cómo sé qué tenía? Ya me saco el útero y no voy a sangrar. Va a parar tal vez la anemia porque no había, me mandaban hierro, yo me ayudaba también con plantitas, con medicina, pero no paraba, la anemia cada vez era más grande y más grande. Entonces, lógicamente, llegó un punto en que a mí ya me dolía el cuerpo, o sea, no, ni siquiera me podía topar así, era blanca, amarilla, era tenaz y me dolía todo. Entonces, es como que también tu espíritu te habla, lo que tú no quieres escuchar, lo que tú no quieres entender, no le haces caso a tu intuición. Entonces yo me acuerdo que le llamé a un maestro mío, al taita con el que yo me estudié la medicina ancestral, y le digo, si usted no me atiende, le digo, necesito que me atienda, le digo, taita Raimi. Me dice, no, mi hija, mañana no puedo, me voy a Ambato, que no sé qué. Le digo, si usted no me atiende mañana, le prometo que yo me muero. Y usted se llevará en su conciencia. Entonces, ¿cómo me escucharía que me dijo, bueno, mi hija, vente, mañana te atiendo? Fui a ese sábado y claro, yo llegué ahí 9:30 de la mañana, te cuento, salí 7:30 de la noche. Y él, como ya tiene experiencia, súper sabio, él me dijo, a ver, solo me escuchaba, me acompañaba, me escuchaba y me dijo algo que me llegó, o sea, me llegó tanto porque yo le digo, no, no tengo diagnóstico médico, solo me quieren sacar mi útero, mi endometrio está bien porque me hicieron un montón de exámenes. Y lloraba y él me dijo, ¿y dónde está tu coherencia? Y yo, me dice, tú eres una mama, o sea, tú tienes tu título, tú aprendiste, tú enseñas, tú sanas con medicina natural, o sea, ¿qué andas buscando? ¿Qué buscas en los médicos? Y yo,
un diagnóstico. ¿Y cuál es tu diagnóstico? Me dijo. ¿Qué aprendiste a hacer? ¿Cómo diagnosticamos nosotros? Y por lo general para nosotros en la medicina ancestral, el cuisito es la radiografía. Cuando tú te haces una limpia con el cuy, pues en el cuy te sale todo. ¿Cómo con el cuy? Con el cuisito es un animal que tú le pasas en tu cuerpo a la persona y aparte que el cuisito absorbe eso, es como una radiografía. Cuando tú le abres, empiezas a abrir el cuisito, sacas del cuero, en el cuero está todo lo que es de enfermedades energéticas, espirituales. Y en el cuerpo, cada órgano del cuy te va indicando, se ve la enfermedad que tiene el paciente. Entonces me dijo, ¿por qué no estás actuando en coherencia con lo que haces, dices y piensas? ¿Qué andas buscando? Lo que no se te ha perdido en otros lados. Y yo, entonces lloraba. Entonces él me dijo, a ver, entonces me dijo, es tu útero es tu matriz, es donde nace todo nace de ahí. Entonces me dijo, ¿desde cuándo empezó la enfermedad? Entonces yo le decía, y ya venían los recuerdos a mi mente. Entonces, claro, él me hace tomar en cuenta, o sea, me hace entrar en conciencia, ser consciente de lo que pasaba en mí. Y me dice, a ver, dice, ¿qué no pudiste sostener? ¿Qué no has podido sostener? Y entonces yo, oh, ya vino a mi mente, o sea, caí en llanto, le dije, sí, mi matrimonio, no pude sostener a mis hijos, mi madre, que me aferré también, que estaba enferma, y ella no sabría esto, y mi mami justo fallecía, entonces como que fue el acabose. Y entonces él me dijo, eso, la sangre es vida, o sea, se te está yendo la vida. Y ahí fue mágico, porque cuando me dijo eso, lloré, él solo era, me escuchaba cerrados sus ojos, y de ahí me dijo, ¿cómo quieres que, o sea, porque hay diferentes tratamientos también en la medicina ancestral, y me dijo, ¿cómo quieres que te cure? ¿Qué quieres que haga? Entonces yo le dije, lo que sea, hoy estoy abierta a todo, lo que sea, solo quiero ya librarme de esto. Pero ahí me di cuenta que el rato que yo hice consciente lo que me pasaba, que ya asumí que no pude sostener todo eso, entonces fue como que ahí él me hizo el diagnóstico con el cuisito, ahí vimos, ese cuy salió completamente amarillo, yo ya había bajado un montón de peso porque, y en el cuisito estaba su estómago así completamente ya cerrado, porque yo ya no quería ni comer. Vimos algunas otras cosas también que ya quiero dejarlo al olvido, también había parte del camino, era cuando tú no tienes mucha experiencia y empiezas a manejar energías, te cargas de mucha energía, no te limpias, o sea, había un montón de cosas. Digamos, ¿qué nomás puedes ver en el cuy? Todo, ¿Cómo? en el cuy. ¿Cómo? O sea, energéticamente, Exacto, físicamente, todo. energéticamente, físicamente, o sea, es la radiografía, es como decía el Taita cuando tuvimos esa clase. Antes no había las máquinas que ahora hay, que la resonancia magnética, que las placas que te hacen las radiografías, ni nada. ¿Y cómo la gente se curaba? ¿Cómo sabían que tenían una enfermedad? Entonces era solo con el cuy. Entonces esa era, como él dice, esas eran las máquinas de antes, esa es nuestra radiografía. Entonces sí, ahí entra un proceso ya de, digamos, ya no sería eso ya sanación, sino curación. Pasamos del cuisito, vimos todo lo que había que hacer, ese día el Taita, bueno, me sacó la madre, digo, no, porque fue fuerte, me dio un poco de ayahuasquita, me puso el cambo, fue lo más fuerte el cambo para limpiar, aparte que te purga el cuerpo físico, pues yo sentí que me limpió el cuerpo energético, yo pude ver una energía que me sostenía, que me quería llevar al... Entonces ya hubo un momento en que no pude más, yo lo único que recuerdo que hay un niño ahí con el que congeniamos mucho, un sobrino del Taita, y él hace música y también sabe de sanación, y era un niño, 11, 12 años, o sea, luz pura, digo yo, los niños son luz. Y yo me acuerdo que le decía, el Zaire, por favor, no me dejes ni un rato. Él me decía, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermito? Y yo, sí, pero no me dejes, no te separes de mí en todo esto. Y claro, yo escuché, yo ya le decía al Taita, no puedo más, o sea, ya no avanzo, no puedo, quiero acostarme, y él me decía, no se te ocurre. Y bueno, ahí fue cuando yo creo que me fui, porque esa parte no recuerdo, solo era algo oscuro, y me fui cuando estaba con el cambo, y
Yo le escucho solo una voz cuando el taita dijo, Zaire, el tambor. Y el tambor es Ya. también una medicina, ¿no? El tambor te conecta con los latidos de tu corazón. Y ahí fue cuando yo escuché como ese eco, Zaire el tambor. Y Zaire empezó a tocarme el tambor y yo volví. Y entonces luego de eso, bueno, me dio otras medicinas, algunas. Luego de eso, una buena ortigada, una buena ortigadita, luego ya el fueguito, tranquila. 7:30 de la noche terminamos, 7:30 de la noche salí, luego me mandó unos jarabes que son naturales para que tome 15 días por lo de la anemia y fue mágico, porque yo al siguiente día que salí de ahí, yo estaba acostumbrada, o sea, mi sangrado era tan fuerte que yo me ponía pañal. O sea, ya no, una toalla higiénica a mí no me aguantaba. Yo ya usaba pañales. A todo lado que yo iba era con mi paquete de pañales, imagínate. Entonces, al siguiente día yo tenía unas 2 gotas de sangre. Ya. Y la costumbre yo puesta y por si acaso todavía o sea, como que no, todavía no podía creer, o sea, era como que mi cuerpo físico me quería traicionar, de que no estás bien, ¿no? Y tomé los 15, al tercer día, al segundo día, tercer día, yo ya no tenía sangrado. A los 15 días, recuerdo que mi tía me dijo, no, si es que no me mandas exámenes, yo no te voy a creer, mándame los exámenes de que ya no tienes anemia. A los 15 días que acabé los remedios, los jarabes que me mandó, me hice los exámenes y cero anemia, la anemia se fue. Ya. Entonces, y mis sangrados ya fueron normales, un año casi eran regulares y luego ya no tuve más porque ya por mi edad también, entonces me dijeron ya entraste a la menopausia. Pero mira, o sea, qué magia, ¿no? Pero mira cuánto me tocó entender y escuchar a mi cuerpo. Pero se fue la enfermedad física. No había, entonces, ¿cómo podemos, no sé si científicamente puedes comprobar eso? Muchas cosas científicamente no la puedes escuchar, pero cuando tú la vives, puedes dar tu testimonio de que sí se puede sanar. Identificando emociones, porque eso es lo único que el Taita me hizo darme cuenta. Wow, es que Uh-huh. Y luego de eso yo ya busqué el camino para ayudar a las mujeres que tienen este tipo de problemas. Uno puede llegar a un cáncer, puede llegar a un cáncer de útero, un cáncer de mama, pero tenemos esa información que nos dice, cuando estás enfermo tienes que ir al médico y punto, no hay nada más. Pero y, sí hay otras opciones. y ahora, digamos, cuando atiendes a tus pacientes, les sanas y todo eso, ¿cómo no te cargas de la energía? Porque ya pasan los años y ya vas aprendiendo. Ya no es como en todo, ¿no? Tú eres profesional, cometes errores al principio, contigo, incluso con los mismos clientes, de acuerdo a lo que... Y vas a ir cometiendo errores y estos errores son experiencias, son enseñanzas, vas aprendiendo y ya están también tus maestros que te van guiando, o sea, cómo debes cuidarte, cómo te descargas. Entonces luego tienes que tener tu cuerpo, tienes que tú espiritualmente estar bien energéticamente, entonces ya no absorbes eso. Pero al principio, como todo, pues ahí te pasa factura, hasta que aprendas. Y Me ahí vienen dejó, las me enseñanzas. dejó muy sorprendida lo que me contaste, lo del cuy. Yo Ya, nunca, lo de nunca, nunca, nunca había escuchado lo que te claro. pasabas. No, No. jamás, jamás, jamás. Sí, hay mucha gente que no cree y dice, ay, eso es de ignorantes, pero no, eso es sabiduría ancestral, eso es la herencia que nos han dejado nuestros ancestros, eso es como antes todo el mundo se sanaba, se curaba y cómo te ven. Entonces, ¿qué hace el cuisito? El cuisito absorbe esa, porque dice, ay, no, el taita le pasa y que ahí le aplasta el cuy, mentira, o sea, yo lo he hecho y no. Tú lo pasas con un amor, con una suavidad, nadie le aplasta, nadie le mata, nadie le quita el aliento, se mueren solos, porque absorben eso, pero para eso está este animalito en realidad. Wow. Uh-huh. Y No, cuando tú vas abriendo, ahí te sale todo es mágico. Ahí o sea, tienes que aprender también a hacerlo, ¿no? Tienes que saber. Y sí, es real. Créelo. me dejó muy sorprendido. Sí. Y no das cursos de eso.
No, no doy cursos de eso. Eso aprendes cuando ya empiezas en la medicina ancestral y es parte de ella. Y un taita que yo no me he enfocado mucho en enseñar las cosas porque cada quien aprende a su manera y va tomando experiencia. Pero ya hay personas, ya hay maestros que se preparan para esto, para enseñar a un alumno y enseñarle tal como es, ¿no? Lo lindo del maestro que yo tuve es que muy aparte él de llevar la medicina como herencia de sus ancestros, él también es un médico, ¿no? Graduado como médico Ya. neurólogo. Entonces, él se la sabe todas las partes del Ya. cuerpo humano y el CUI tiene todo igualito. Guau. Entonces ahí tú ves cómo están los pulmones. Yo trabajé mucho esto del cuisito en la Tacunga. Acá en Quito en realidad la gente no busca mucho eso. A veces cuando uno le recomienda, Ujú. se anima. Pero se anima a hacerlo, ¿no? Pero allá en la Tacunga, y la gente allá, fue lindo porque ahí adquirí experiencia con eso desde el principio y entonces tú podías ver ahí un montón de cosas en el cuisito, sale todo, y con eso sanabas. Qué fuerte. Y digamos, hay terapeutas que sí ayudan de verdad, pero también hay terapeutas que se hacen pasar como si ayudaran. ¿Cómo podrías tú decir que puedes identificar? ¿Cómo puedes Ujú, identificar? Bueno, ahora se ha vuelto muy comercial esto de la sanación ujú, y todo el mundo se vuelve sanador y todos tenemos también el poder de sanar, sí, sí, sí. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque uno puede sentir apenas, a mí ya me piden una cita y yo ya me conecto con ese paciente. Y puedo sentir cuando tiene esa inseguridad también. Entonces llega y yo le digo, o sea, soy bien clara, a ver, yo hago esto, te recomiendo esto, abro una ficha y pero le veo inseguro y le digo, a ver, tú hazle caso a tu espíritu. Pero se quedan como que, si tu espíritu te dice, sí, aquí es, quédate, y si no, ahí tienes una puerta abierta, bien ujú. grande, sal corriendo, huye y no vuelvas. Pero entonces, yo creo que siempre hay personas que dicen, no, yo sí sentía y de gana hice eso y de gana me quedé. Ese es tu espíritu diciéndote, no lo hagas. Esos son tus guías espirituales diciéndote, aquí no es, pero nosotros no hacemos caso. Entonces yo siempre le digo, haz caso a tu espíritu, haz caso a tu intuición. Si te dicen aquí es, y no he tenido mucho problema en eso, porque viene gente recomendada, gente que ya sanó, gente que le ayudó, entonces yo soy como que el de boca a boca. No Ya. es que me hago mucha publicidad en redes sociales ni nada, sino que la gente viene porque le recomiendo. Ujú. Entonces ahí es como más fácil. Pero sí, no, un llamado a esto de saber identificar, saber escuchar. A veces confundes también muchas cosas. Hay personas que sí han venido como que a retarme, yo, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, uno ya, ahí ya te das cuenta de la energía también de la persona. O sea, vienen como a retarte, a ver, ¿y usted qué es? ¿Bruja o qué? Yo le digo, a ver, ¿a dónde cogiste cita? ¿Donde una bruja o donde una sanadora? ¿Donde una terapeuta? A ver, ¿dónde venías tú? Entonces, claro, porque confundes el sanador con el brujo, porque hay brujos, hay magos, les digo, yo no me gusta usar mucho esta palabra, ¿no? De brujo o bruja, pero ahí confundes, entonces el sanador es esa persona que vienes a buscar esa sanación, como dice la palabra sanador. Pero cuando tú vas a buscar otras cosas, entonces vas donde los magos, para que hagan magia, para que hagan otras cosas, eso no es sanación. Te pueden sanar, pero lo hacen de otra manera. Entonces, yo creo que ahí la persona debe conectarse con su espíritu y saber aquí sí es y aquí no es y hacerle caso a la intuición. Así ya hayas pagado una cita o adelantado una consulta, si mi espíritu me dice ahí no es, simplemente salgo y gracias. Y ya. Porque, como dices, se ha vuelto muy comercial. Uh Hay -huh, gente que incluso sin saber así, ve un video de YouTube y, uh -huh. y hacen, ¿no? Ajá. Entonces, por eso sí digo que es muy importante. Muy importante saber a dónde vas a buscar Sí. porque yo sí hemos tenido experiencias de cuando hacemos ya ceremonias, medicina, de gente que viene, que ha ido a lugares que no eran los correctos y más bien toca
empezar el trabajo y limpiar todo eso que cogieron. Claro. Ajá. Si no tienes un buen acompañamiento en una ceremonia, pues la energía de todas las personas que están, pues dice, lastimosamente se fue donde otra. Claro. Entonces uno tiene que estar ahí bien consciente de todo para que todos vayan bien y no pase nada. Y ya para cerrar, ahora sí, ¿crees que nos puedas enseñar algún ejercicio para limpiarnos, lo que sea? Sí. Muchos, ¿no? Hay muchos, como tú te conectes. Hay algo que a mí me encanta porque trabajo también con los 4 elementos y creo que el fueguito es uno de los elementos así más fuertes como para limpiarte. Yo siempre le he dicho, te he dicho también, y les digo a mis pacientes, conéctese con la respiración, respiración consciente, siempre, 3 respiraciones conscientes. Inhalo, retengo, exhalo en 3 tiempos. Cuando exhalo, exhalo fuerte. Cuando tú ya te conectas con tu respiración, para mí lo ideal, coges una velita blanca, si tú sientes que algo que estás muy cargado, porque uno ya siente cuando Sí. es energético, cuando es físico. Entonces coges la velita y vas pasando primero le pones 4 alientos a la velita, ahí le estás poniendo tu O intención. sea, de lo que inhalo, retengo, Exacto, suelto, 3 ya. alientos. Sí, 3 respiraciones. Coges la velita y a la velita le das 4 alientos, alientos fuertes. Fuertes alientos, le estás poniendo tu energía. Si tú quieres, puedes conectar mente y corazón, le pones unos 3 segunditos o el tiempo que a ti te resuene aquí en tu tercer ojo y en tu corazoncito. Entonces ya le impregnas y le pones la intención, todo funciona con una intención. No es lo mismo que yo coja la vela y le prenda, no funciona. Tú le pones la intención, nosotros le llamamos un recito, hay personas que le dicen una oración como a ti te resuene, o le hablas, o sea, háblale sin pena y dile, quiero que tú, yo que sé, a través de esta velita, el fueguito transmute todo lo que tengo, lo que no es mío, que limpie, que saque, y te vas pasando desde tu cabecita, vas como haciendo un barridito, todo, donde si tú sientes dolor, la más carga, vas pasando de arriba hacia abajo hasta tus pies. Y de ahí le enciendes al fueguito y le dejas que la velita se acabe. Siempre les digo, el resto que queda, coja y entréguele a la madre tierra, no bote a la basura, sea agradecido. Lleve, coja unos 2 granitos de lenteja, maicito, lo que tenga en su casa, y lleve y entréguele a la madre tierra. ¿Para qué? Para que la madre tierra termine de transmutar eso, pero seamos también agradecidos, porque a veces solo pedimos, pero no damos un agradecimiento. Entonces, como gratitud, dejo ahí o dejo mielcita, cualquier cosita ahí, y ahí ya ahí termina como tu ritualito de limpieza. Ese es uno de los mejores. Otra cosa que podemos hacer que también es súper sanadora, cuando te sientas muy cargado, muy estresado, coge un papel, o sea, desahógate en el papel. El papel aguanta todo. Coge, escribe todo lo que no quieres y de ahí haces lo mismo, prendes una velita y quemas ese papelito, coges las cenicitas, vas y botas en la madre tierra. Entonces ahí también te liberas de muchas cosas. Yo creo que sí voy a hacer eso porque, bueno, últimamente, por ejemplo, hay 2, 3 días, o sea, me siento súper bien. En la mañana ya con buenas energías, pero luego con el pasar del día me cargo y me empiezo a sentir pesado en la cabeza, en los hombros, así. Entonces yo creo ¿Pero que eso es sí. cuando sales o cuando estás, supongamos, en tu casa o has salido, has hecho alguna actividad? Yo diría que, bueno, es que estos días he estado saliendo a cada rato, entonces creo que es cuando salgo. Entonces hay que saber escuchar. ¿Qué te he dicho? Taparte el ombligo cuando vayas a salir. Sí, justo eso me acordaba, porque... Ese es un tip súper. Toda energía va a entrar por nuestro ombligo. Toda energía. Tú te vas a ir cargando. Entonces, si tú coges y vas a salir y ya sabes que eres sensible a la energía, al ambiente, a todo, tápate tu ombligo, ponte un algodoncito con un aceite natural, puede ser de oliva, de almendras, de lo que tengas en la casa, pero no estos que son como el aceite Johnson ni nada, un natural, en todo caso, uno de oliva que siempre tenemos en la cocina. Aceite de coco. También aceitito de coco, coges, le pones unas gotitas y te pones ese. Si sientes que se te va a salir, le tapas aunque sea con un escocito, con lo que tengas.
Y entonces ahí tú vas a ver la diferencia. Tú llegas a tu casa y no ha pasado nada. Sí, sí voy a hacer eso porque, Esa es otra recomendación para todas las personas que porque se sobrecarguen energéticamente. sí, porque ayer estaba, me lo voy a hacer como protección, no sé. Claro, puedes andar a llevar el cuarcito, entonces eso como recomendación. Pulserita roja, el rojo repele también, no deja que siempre personas, ahora ves muchas personas que tienen las Las pulseritas pulseras rojas. rojas, saber dónde compras, limpiarles, ponerles también la intención para que funcionen, ¿no? Yo siempre digo, usted se compra algo, entonces vea de dónde trae. Limpie primero, póngale su energía, póngale su recito y ahí sí ya tiene la intención. Y si no, es un simple adorno Claro. que no va a funcionar. Muchas gracias, Emma, Gracias a ti, Luis. por tus consejos y por ayudarme a grabar el podcast hoy. Veamos. Muchas Cualquier gracias. cosa, si otra quieres hacer algo, pues ahí hacemos, con Sí, todo gusto. muchas gracias, Gracias. Emma.